De Génesis, vamos a verlo. Ahí tenemos Génesis capítulo 30, donde podemos dar lectura a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Los que no alcanzan a leer allí, pues pueden abrir su Biblia. Génesis capítulo 30. Vamos a leer desde el 1 hasta el 6. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra del Señor así: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bila, su sierva, por mujer, y Jacob se llegó a ella, y concibió Bila, y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel: me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Señor Jesús, te damos gracias, Dios Todopoderoso Rey, por concedernos el privilegio, Señor, de poder en esta mañana sentarnos a la mesa. Gracias, mi Cristo amado. Estoy dispuesto, Señor, para que me uses y poder enseñar a su pueblo. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Dios Todopoderoso Rey. A su nombre la gloria. Úsame, Señor. Dirígeme para poder enseñar con toda libertad, Señor Jesucristo, su palabra. Y abre el entendimiento de cada uno de sus hijos, Señor. Te lo pedimos en el nombre glorioso y santo de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Tengan la amabilidad de ponerse cómodos. Gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar con la enseñanza. Para los que no tienen el conocimiento de qué estamos tratando, quiero decirle que estamos tratando del sacerdocio, de las vestiduras sacerdotales. Amén. Y empezamos de afuera hacia adentro. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué era lo que llevaba el sumo sacerdote puesto? ¿Qué era lo que llevaba aquí? El pectoral. Amén. El pectoral, ¿cuántas piedras preciosas tenía? ¿Cuántos nombres en las piedras? 12. ¿Cuál era el primer nombre que vimos? Rubén. ¿El segundo? ¿Cuál era el segundo? Simeón. El tercero, Leví. El cuarto, Judá. El quinto, Dan. Muy bien. Entonces, ahí estamos. Y vamos a hablar entonces de Dan. Vemos ahí Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Nectalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José. De José se desprende Manasés y Efraín, y viene Benjamín. Amén. Cuando hablamos entonces de Dan, Dan tiene un significado y es representado con el zafiro. Dan es representado con un zafiro, la piedra del zafiro, el que tenía el sumo sacerdote. ¿Y qué significa? El que juzga. ¿A cuánto les gusta juzgar aquí? ¿A cuánto les gusta juzgar? ¿Cuántos hacen juicio aquí? ¿No? Pues vamos a ver el tema para ver si usted cambia ese no en sí. Vamos a analizarlo. Amén. Vamos a analizarlo si nos toca ser parte o no. Y en qué se convierte cuando no lo sabemos hacer. Pero es importante. Amén. Cuando hablamos de Dan, entonces hablamos de el que juzga, porque así dice, y dio entonces Raquel: me juzgó Dios, y también oyó mi voz y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan, el que juzga. Debemos saber de que las tres piedras de la segunda hilera nos hablan del creyente. Están hablando del creyente. En la primera vimos el creyente cómo reconoce a Dios en la alabanza, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Parece que no.
Entonces voy a retroceder otra vez a Judá. Voy a volver otra vez a Judá porque de ahí no se acuerdan. Amén. Hablaba que Judá representa ¿qué? Alabaré a Jehová o alabanza a Jehová. Amén. Y hablaba de los 3 impedimentos fuertes para que el cristiano no alabe al Señor. ¿Cuáles eran? Muy bien. La carne, el mundo y el diablo. Ah, sí se acordaron, ¿verdad? Muy bien, sí se acuerdan. Así que salimos de allá y ahora vamos a entrar con esta. El que juzga. Entonces, como ya hemos visto esa parte, pero sabemos que Dan es el 5.º hijo, así como está en Génesis 30. Así es el orden. Usted encuentra otros pasajes donde habla, por ejemplo, de Judá adelante, que va primero. Pero recordemos que Judá significa alabaré y se le preguntó quién es el que hay de ir adelante. Dice Judá irá primero. Y la semana pasada hablábamos de que la alabanza tiene que ir adelante. Amén. Entonces, por ese motivo nos habla en ciertos pasajes de otros órdenes, pero no es por el nacimiento, sino que es por según la función que estén desempeñando. Amén. Así que cuando Jacob ya estaba moribundo, estaba ya por morir, llamó a sus hijos y los puso a cada uno de ellos. Y a cada uno de ellos comenzó a decirles todo lo que ellos iban a hacer. Pero dijo acerca de Dan, Dan gozaba del mismo derecho que todos los otros 11 hijos de Jacob. Tenía el mismo derecho. Por tener el mismo derecho, era que estaba en el pecho del sumo sacerdote. Amén. Por tener el mismo derecho. Así que Jacob los llama y comienza a decirle las cosas. Y comienza Jacob a bendecir a cada uno de sus hijos. Pero cuando llegó el momento de bendecir a su hijo Dan, lo que dice entonces Jacob dice: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Resulte ser Dan serpiente a la orilla del camino, culebra a la orilla del sendero que muerde los talones del caballo, de modo que su jinete se cae hacia atrás. Eso dice, ¿verdad? Así que si Jacob le dice que Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel, era algo especial, porque eso significaba su nombre, el que juzga. Y su padre entonces se lo confirmó. Pero también Jacob le dijo lo que iba a ser Dan. Iba a ser una serpiente a la orilla del camino y una culebra a la orilla del sendero para morder los talones del caballo, de modo que el que vaya en el caballo, jinete y todo, caiga hacia atrás. Amén. Eso significaría entonces ¿qué? La muerte. La muerte. Por lo regular, un jinete que cae el caballo de para atrás, cae encima y es muy probable que muera. La mayoría tienen el problema. Así que, analizando esto, Dan, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, verso 5 en adelante, nos habla el libro de Apocalipsis de los 144,000, 12,000 de cada tribu. Pero allí no se nombra a Dan. En los 144,000, no lo puse allí, la cita bíblica no la puse allí. Pero sería bueno si le hace un alto un momentico y después entramos. De los 144,000 está en Apocalipsis 7:5.
Amén. Dice así. Vamos a leer desde el verso 4. Dice, ya tenemos. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Nectalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. Y de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. ¿Dónde aparece la tribu de Dan? No aparece. Amén. Pero ¿por qué no aparece? Vamos a analizar algo. ¿Por qué la tribu de Dan no llega a aparecer entonces? Porque no es que la palabra del Señor esté oponiéndose una cosa con la otra. No, todo tiene un origen. Amén. Y una de las cosas es que el Señor dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 20, el verso 12 en adelante, dice: y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y fue abierto otro libro, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. El Señor tiene su libro, téngalo por seguro. Y nosotros estamos inscritos en su libro. Gócese por eso. Dele la gloria a Dios. Pero asimismo, cuando habla de los otros libros son los libros del pecado, donde están inscritos todos los pecados del ser humano. ¿Y quién los anota? Dirá alguien. No se preocupe, que el enemigo tiene sus secuaces para que no dejar pasar por alto nada, porque él se convierte en acusador. Así que nosotros, por la gracia del Señor, hemos salido de esos libros de pecado y el Señor nos perdonó todo. Amén. Nos perdonó y nos hizo nuevas criaturas. Ahora estamos en el libro de Dios. Créalo, usted y yo estamos inscritos en el libro de la vida. Pero eso no quiere decir de que usted no sea borrado. Amén. Porque el Señor, así como nos inscribió allí y estamos allí, Él nos puede borrar. Amén. Pero Él no nos borra porque Él diga, me plació borrarlo. No, Él borra cuando alguien solito se quiere borrar. ¿Sí me comprende? Sencillo. Cuando alguien dice, ya no quiero andar más en el camino del Señor, y se aparta, hasta luego, su nombre fue borrado de allá. Porque si va a hacer cosa inmunda, dice la Biblia, va a practicar pecado. La Biblia nos dice en 1 Corintios que allá no entrará cosa inmunda, y la inmundicia es el pecado. Así que eso no queremos, ¿verdad? Pero sucedió con Dan. Dan estaba dentro de los 12 que tenía el pectoral y las piedras de las hombreras. Ahí estaba Dan. Pero ¿por qué Dan no aparece entonces al final? ¿Por qué Dan no aparece al final entonces? ¿Cuál es la razón? Bueno, podemos preguntarnos entonces, ¿qué sucedió? Y la respuesta es que Dan codició más de lo que le correspondía. Las 12 tribus, a 11 tribus se le repartía la tierra prometida. De las 12 tribus que eran, 11 tribus recibirían la heredad, la tierra prometida. 11 tribus. Menos la de Leví. La tribu de Leví no recibiría heredad. Eso es bíblico. Pero Dan sí recibió. Y Dan aún no se le repartía lo que era de él,
porque todo se fue por orden de tribu. Aún no se le repartía lo que era de él, y Dan codició otras tierras. Codició otras tierras. Y se fue a conquistar otras tierras. Prefirieron moverse a otros lugares donde reinaba la idolatría. Prefirieron irse hasta allá. Así que esta fue una de las causas por las cuales él cometió pecado. Y de ahí vinieron muchas cosas graves. Ellos se fueron a Lais. Era una región cercana del territorio que Dios les había acercado. Pero era un territorio idólatra y pagano. Y ellos llegaron hasta allá y le pusieron a aquel lugar Dan, la tierra de Dan, recibió el nombre. Pero en ese lugar fue donde, miremos lo que dice el libro de Primero de Reyes 12. Jeroboam. ¿Sabe usted quién es Jeroboam en la Biblia? Jeroboam fue uno de los que se quedó con parte del reinado de Israel, se dividió el reinado. Roboam, el hijo de Salomón, quedó con 2 tribus. ¿Cuáles fueron esas 2 tribus? Judá y Benjamín. Y Jeroboam, el que dice allí Jeroboam, quedó con 10 tribus y quedó en la parte del norte, conocido como Israel. Y en la parte del sur quedó como Judá, con 2 tribus. Pero cuando este hombre llegó allá y se tomó el reinado, el templo quedó en Judá, en la ciudad de Jerusalén. Y los sacerdotes quedaron en Judá, en la ciudad de Jerusalén. Pero en la parte del norte no habían sacerdotes. ¿Qué hizo este hombre Jeroboam, por el cual se dividió el reino? Él hizo terafines, hizo ídolos de talla, hizo idolatría y paganismo, y al pueblo lo condujo hacia la idolatría. Por eso dice: y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá al señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel, y el otro, ¿dónde lo puso? En Dan. Y esto fue causa del pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta, ¿dónde? Hasta el territorio que Dan tenía. O sea, salieron para poder hacer y colocar la idolatría. De la tribu de Dan nació Sansón. Y conocemos de Sansón que fue un juez. Sansón fue un juez. Juzgó a Israel. Amén. Sansón se convirtió en un juez. Un hombre que hizo. ¿Por qué? Porque tenía el respaldo del Señor. De la tribu de Dan salió Sansón. ¿Pero qué hizo Sansón? ¿Qué hizo Sansón? Desobedeció a Dios. Y todo lo que Dios le dio, el Señor se lo quitó. Amén. De tal modo que Sansón muere ya cuando el Señor le concede, pero él muere y hay una masacre grande de filisteos. Pero Sansón, en todo su trayecto, en todo su tiempo, a pesar de haber matado muchos filisteos, pero él no dio la libertad completa que el pueblo quería. Entonces, a lo que voy es que de la descendencia de Dan vino Sansón,
Y Sansón entonces desobedeció a Dios. Desobedeció. Porque Sansón era ¿qué? Nazareo. Amén. El pacto de fidelidad que se hacía. Y él quebrantó el pacto. Por eso es que así el nombre de nuestro esté en el libro de la vida. Así el Señor nos dé las bendiciones más grandes. Pero si nosotros no las valoramos y desobedecemos, las perdemos. Que nos guarde el Señor, ¿verdad? Que nos guarde el Señor, porque nosotros queremos siempre tener esas promesas que el Señor nos ha dado. Gloria a Dios. Amén. En el libro de Génesis, entonces, el versículo que dimos lectura ahora dice entonces, Dan, ¿qué dice? Juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Gloria a Dios. Dan, el que juzga. Y esto era un privilegio para Dan y para su descendencia. Era un privilegio. Amén. Darle la oportunidad para ser un juez no era cualquier cosa. Y aquí es donde quiero entrar más en materia. La oportunidad que tuvo Dan de juzgar fue algo especial, que no le fue dado a otra tribu. Le fue dada a él y a su descendencia. Amén. Y esto era importante. Una alabanza al Señor. A ver los de atrás, una alabanza al Señor. Amén, si se escucha bien. El privilegio de ser juez. Yo no sé si aquí hay algún hermano que es juez. Habrá uno. Pero quiero decir, si hay abogados, ¿verdad? Si hay abogados aquí, tenemos una. Por ahí puede haber otro, no sé. Pero el hecho de ser un juez que está equipado para hacer decisiones, pero un juez no puede hacer decisiones en el ámbito espiritual. Hablando de un juez secular, aunque tenga mucho conocimiento de las leyes y aunque tenga sepa bastante, pero ellos no comprenden las cosas espirituales. ¿Me hago comprender? Ellos tendrán la capacidad para resolver cualquier problema afuera, cualquier litigio, cualquier situación. Tienen la capacidad porque se han preparado para eso. Amén. Pero en cuanto a la iglesia, ellos no tienen la capacidad al no ser que sea un cristiano. ¿Sí me comprenden? Amén. ¿Por qué? Porque el juez puede conocer muy bien el material de los libros jurídicos, pero no sabe nada sobre las decisiones espirituales. Pero sabe una cosa, el Señor a nosotros nos dio la capacidad de ser jueces también. Por eso yo les dije, y vamos a analizar ese silencio del principio. Y usted dice, ¿y por qué si la Biblia dice que no hay juez sino Dios? Claro, pero vamos a analizarlo por qué. El Señor nos da la capacidad a nosotros. Amén. Y no es de todos. No porque el Señor no quiera, sino porque muchas veces el creyente no lo hace. No lo recibe y no lo acepta. Vamos a leer pasajes bíblicos para ver qué nos dice la palabra del Señor. Primera de Corintios 6, 2 al 4 dice, léalo. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿A quién le dice Pablo esto? A los corintios. Y vamos a ver por qué. Pero el verso 5 y 6 dice,
Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros ni uno solo que sea sabio para poder juzgar entre los hermanos. Un hermano pleitea con otro hermano y lo hace entre los incrédulos. Y Pablo dijo: para avergonzaros os digo, no hay un hermano que haga un trabajo en la iglesia, no habrá uno sabio, porque eso dice, ¿verdad? ¿Sí dice eso o no? Dice, le repito el versículo: no hay entre vosotros ni uno solo que sea sabio para juzgar entre sus hermanos. Y yo pregunto en esta mañana, igual que Pablo, ¿habrá en esta mañana un sabio aquí que pueda hacer un juicio para bien? Un solo amén y otro de otro niño. Dos, vean. Dos cosas: o uno porque no entendemos, o lo otro porque la conciencia nos dice que no estamos capacitados para hacerlo. ¿Cuál de los dos? Pero aquí sí hay muchos sabios, y no que usan de pronto la prudencia porque todavía no entienden el mensaje, dice. Pero cuando vamos a analizar este pasaje, estamos hablando del que juzga. Y vamos a hablar más adelante por qué el caballo y por qué la culebra, en qué se convierte Dan cuando no sabe usar lo que Dios le da. Amén. Y cuando le hacemos la aplicación a la iglesia, entonces que Pablo se entera por una familia, la familia de los de Cloé o Cloé. Cuando Pablo llega, entonces la familia de los de Cloé le comentan a Pablo todas las situaciones. Y le dice: Pablo, desde que te fuiste, esto es un desorden tremendo. Pablo, aquí hay divisiones. Pablo, aquí hay fornicación. Y comienzan a decirle todo lo que estaba sucediendo en la iglesia. Si aquí hubiera alguien como esa familia de Cloé, ¿sí sabe cómo le dirían? ¿Sí saben qué seudónimo le pondrían? ¿Sí sabe cómo le dirían? Chismoso, ¿verdad? Le cambiarían todo. Este sí que es chismoso, se va con el chisme, se va a contar todo, se va a decir todo. Pero ¿qué estaban haciendo la familia de Cloé? Estaban viendo una gran necesidad en la iglesia y ellos estaban considerando espirituales y necesitaban que las cosas se pongan en orden. Amén. Y Pablo tenía la capacidad de hacer un juicio para bien. ¿Por qué? Porque la autoridad de juez es delegada para todos la Biblia dice que el Señor pone, porque todos los jueces están puestos por Dios, todas las autoridades las pone Dios. ¿Cuánto más en la iglesia que el Señor nos da la sabiduría de lo alto? Gloria al nombre de Jesús. Amén. Entonces, si esta familia, yo creo que tuvieron, ya sé quién fue con el chisme allá. Ya sé, estos, porque Pablo llegó primero allá llegó Pablo primero. Entonces, no, estos fueron con el chisme. Tremendos. Vea, para el que está mal, todo le es mal. Para el que está bien, mira las cosas de otro ángulo, las ve de otro lado, ¿verdad? Y como Pablo sí estaba en la capacidad para hacerlo, entonces Pablo era la persona que tenía la autoridad para resolver la situación
¿Por qué? Porque la que le comentó estaba buscando ayuda para la iglesia. Ayuda. Mire, yo un día les contaba una ilustración de dos jóvenes, y valga otra vez, eran amigos desde pequeños, amigos. Y en la iglesia crecieron, pero uno de ellos se extravió, comenzó a hacer cosas indebidas, y el otro sabía todo sabía el otro, y jamás habló, porque él pensó que si hablaba era un chismoso, porque él pensó que si decía a alguien, el amigo lo iba a ver mal. Pero cuando su amigo estaba bien hundido en el problema, entonces fue y habló. Pero cuando ya las cosas fueron casi difíciles de solucionar. Y muchas veces en la iglesia pasa lo mismo. Hay creyentes que saben cosas y las tienen guardadas todas. Pero déjeme decirle, el que sabe un pecado y lo guarda es cómplice del pecado. Es cómplice. Tranquilo. Pero el que sabe que su hermano se va a perder y que sabe, debe buscar, si no está en la capacidad, no tiene la sabiduría para hacer un juicio o decirle las cosas para bien, entonces debe buscar a alguien que sí lo haga bien. Amén. Y no cualquiera. Porque un día le dijo un joven nuevo, le dijo al presidente de los jóvenes, no de aquí, por si de pronto, le dijo un joven nuevo, oiga, hermano, me gustan dos hermanas, ¿qué me aconseja usted? Y el presidente de los jóvenes, falta de experiencia y de sabiduría, y le respondió y le dijo, declárese a las dos, la que le diga sí, con esa se queda. Tremendo consejo. Por lo tanto, no todos están en capacidad de poder dar un consejo, menos de hacer un juicio para bien. Amén. Muchas veces se cree que el que comunica a alguien, entonces es una persona que hay que tenerla en poco, pero no es así. Vea, yo siempre he dicho, cuando en un hogar hay problemas y uno de los dos llega y dice, pastor, mire, tengo este problema, esa persona no viene con el deseo de ser una persona, de decir para ser chismoso, no, sino que esa persona viene para que se le ayude. Pero si calla, no está haciendo nada para que su hogar salga del problema. Amén. Así es. Entonces ese es un problema. Entonces la iglesia en Corinto enfrentó problemas como cuáles. Tuvo problemas de división. Miremos. Primera de Corintios 1. Os ruego pues, hermanos, dijo Pablo, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Cuando se presentan divisiones en la iglesia, se hace daño al cuerpo de Cristo. Y cuando hay alguien que sabe del problema que se está dando y calla, está siendo cómplice de eso. Muchas veces en las iglesias hay el problema de que se forman los ciertos grupos. Yo acá con este grupo porque es que acá yo me siento bien con estos dos o tres, o porque tienen más dinero me reúno con ellos. Y muchas veces puede haber alguien que puede decirles un consejo y decirle lo que está haciendo no está bien, pero muchas veces no lo hacen.
Eso era lo que Pablo estaba diciendo. No hay un solo sabio que pueda juzgar un caso entre hermanos. Gracias a Dios aquí no pasa, ¿verdad? Gracias a Dios, pero por si de pronto. Pero la iglesia en Corinto tuvo ese problema, que haya divisiones entre vosotros. Entonces también hubo problemas de dirección. Y dice, algunos se equivocaron y dijeron, y Pablo dijo, de la manera que yo, hermanos, no pude hablar es como a espirituales, sino como a ¿qué? Como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues si habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales, dijo Pablo, y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y ellos según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y cuando hay estas divisiones, entonces Pablo acumula todo esto y vuelve y diría, es que no hay uno que les pueda decir de que no están bien. ¿Acaso no hay uno, dijo Pablo, uno solo, sabio, uno que se pare y diga la división que están formando no está bien? Pero Pablo lo estaba diciendo, para vergüenza vuestra lo digo. Porque habiendo Pablo enseñado, ya era de que se hubiera levantado uno que dijera, a ver, hermanos, ustedes se encuentran mal porque hemos recibido por palabra de Dios de que esto no agrada al Señor. Eso era hacer un juicio para bien. Y ahí se forma en alguien que hace un juicio para la obra del Señor y para que la obra del Señor cada día se engrandezca. Amén. Por ese motivo Pablo lo dice. Y no solamente eso, también tuvo problemas de fornicación. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. No debiera más bien haberlos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en ¿qué? Ya como presente, ¿qué ha hecho? He juzgado al que tal cosa ha hecho. Amén. O sea, Pablo hizo un juicio. Digo, este hombre está mal, esta persona está mal. Así que Pablo hizo un juicio, y ese juicio lo llevó allá y dijo, yo ya he hecho ya lo que está mal. Pero también hubo problemas de falta de comunión. Miremos qué dijo. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene queja contra otro, ir a juicio delante de los justos? De los injustos, perdón. Y no delante de los santos. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sos indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida. ¿Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros los digo. Pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre los hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea, y el juicio en juicio, y esto ante los incrédulos. Bueno, Pablo tuvo muchos problemas en Corinto, tuvo problemas de la familia. Pablo tuvo problemas de falsa doctrina, en fin,
Eso más adelante, pero hasta el capítulo 6 quiero que analicemos. Entonces, el tener capacidad para hacer un juicio dentro de la iglesia es algo especial. Créame. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que usted y yo tenemos la mente de Cristo. Y Él es el juez por excelencia. Y Él es el que juzga. Pero Él nos ha dado sabiduría a nosotros. Y a través de la sabiduría Él nos da la capacidad cuando hay un sabio. Por eso dijo el apóstol: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por sus obras su buen comportamiento. Ya se me fue el versículo. Amén. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Gloria al nombre de Jesús. Porque el Señor nos da a nosotros sabiduría. Y cuando se levanta alguien sabio en la iglesia y ve lo que es malo, lo llama y le dice: hermano, eso que estás haciendo no está bien. La palabra del Señor dice esto, y si sigues en esto te va a pasar esto. Está haciendo un juicio por la palabra de Dios. Créalo, créalo. ¿O usted cree que no? ¿Usted cree que no? Pues el silencio me da a entender de que usted no cree. Y si no cree, vuelvo y repito, es porque tiene dudas que lo puede hacer. ¿Sabe una de las cosas que quita al hombre la autoridad? ¿Sí sabe lo que quita la autoridad? Mire, yo no me puedo parar aquí a predicar de algo si no lo hago con autoridad. Porque cuando yo consiento ciertas cosas y me paro a predicar de eso y lo consiento y voy a hablar lo contrario, no lo hago con autoridad porque perdí la autoridad ya. ¿Sí me va a comprender? Si yo le digo: mire, no ande en esto, y de pronto yo permito por ahí o yo hago eso y me paro a predicar aquí, ¿con qué autoridad predico? Y si a mí me van a decir, entonces me van a decir: usted tiene autoridad para decir eso, a mí la conciencia me va a decir: no la hay. Pero cuando estamos bien delante de Dios, cuando reconocemos la sabiduría que Dios nos ha dado, y cuando andamos en integridad, entonces podemos aplicar la autoridad y podemos decir lo que es bueno y lo que no es bueno. Y podemos decirle, usted le puede decir al hermano que está a su lado, si usted sabe que él está en algo malo, usted le puede decir: la palabra del Señor te dice esto. Gloria al nombre de Jesús. Porque es que el Señor nos llama para solucionar ciertas cosas. Es que hay cosas que pues van al pastor. Es verdad, es el pastor puesto, listo, muy bien. Pero ¿acaso el Señor en tantos años no ha levantado un personal para que también esté en capacidad de dar un consejo a alguien para bien? ¿Será que en tantos años no ha levantado a alguien que tenga convicción y diga: amén, yo estoy dispuesto a hacerlo porque mi integridad me dice, y porque a mí mi testimonio es limpio, y porque el Señor me ha dado sabiduría para hacerlo? ¿Será que no se ha levantado a alguien? Yo estoy seguro que sí hay muchos. Yo estoy seguro que sí hay muchos. Gloria a Dios. Amén. Sino que muchas veces no se ha explicado bien lo que es ser juez, porque vamos a tocar el otro punto. Ojalá nos alcance el tiempo. Pero mire lo que dijo un hombre hablando en el libro de Éxodo. Dice así: y aconteció que al día siguiente Moisés se sentó a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que hacía por el pueblo, le dijo: ¿qué es esto que haces por el pueblo? ¿Por qué juzgáis tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta el atardecer? Y respondió Moisés a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tiene un pleito, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, dándoles a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. Y el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces.
con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No puedes hacerlo tú solo. Y va el consejo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, sométete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traen a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviará la carga sobre ti y la llevarán ellos contigo. ¿Será que no hay quien se levante? ¿Será que no hay quien quiera hacer un juicio para bien cuando sabe que algo está mal? Pues yo creo que sí los hay. Gloria al nombre de Jesús, porque el que calla se hace cómplice del pecado. Moisés obedeció a su suegro, pero más adelante el Señor le dice y se lo confirma. Y el Señor mismo le dice: entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel. O sea que no eran cualquiera, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo, y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Gloria al nombre de Jesús. Amén. No solamente fue Jetro, sino que el mismo Señor le dijo: llama 70 ancianos. Y los ancianos que Moisés iba a llamar no eran cualquiera, eran hombres de respeto, hombres de prestigio, hombres de confianza, al cual el Señor los necesitaba ya, porque el Señor le dijo: yo hablaré contigo y tomaré de tu espíritu y lo pondré en ellos. No era que el Señor le iba a sacar un pedacito, ponerlo allá, no, el Señor iba a dar del mismo espíritu que tenía Moisés, y el espíritu que tenía Moisés era el espíritu que Dios le había dado, era el espíritu de Dios en Moisés. Por lo tanto, los 70 iban a recibir la misma sabiduría de Moisés, aunque Moisés fuera el líder, pero tenía el espíritu de lo alto. Gloria al nombre de Jesús. Por lo tanto, ellos iban a ayudar en el trabajo allá, para que Moisés no lleve una carga tan grande. Gloria al nombre de Jesús. Pablo conocía muy bien a los griegos, y ellos sabían que cuando había un problema, un litigio entre los griegos, ellos iban ante los jueces. Pablo lo conocía muy bien. Y cuando había un problema, entonces iban donde 2. Y cuando el problema no se resolvía ante 2, iban entre 5. Y cuando no se resolvía entre 5, iban entre 20. Y cuando el problema no se resolvía entre los 20, iban entre los 200. Y 200 testigos allí para resolver un conflicto. Y cuando no se resolvía el conflicto en los 200, acudían a lo máximo, que eran 400 hombres puestos allí para conocer el problema de esos 2. Y de ahí tenían que salir resuelto el problema, sea cual sea. Ese era el último veredicto. Y Pablo dice: no está bien que el problema de los cristianos sea llevado afuera ante los incrédulos. No está bien que ellos sepan, sabiendo que el Señor ha dado sabiduría a su iglesia. Gloria al nombre de Jesús. Y a eso es lo que Pablo se refiere, que dentro de la iglesia también deben haber los sabios, porque los hay. Gloria al nombre de Jesús. En cambio, los judíos utilizaban una forma muy diferente.
Resolvían el problema cuando era muy grave, lo resolvían ante el Sanedrín, los 70 ancianos se lo llevaban allá, pero para ellos era un delito de que un impío para ellos un gentil fuera a resolverles un problema. Ellos lo llevaban mejor al Sanedrín y allí resolvían cualquier caso cuando era grave. Y Pablo dijo: no, ni allá ni al Sanedrín, la iglesia tiene un juez y el juez está en medio, pero él ha delegado en su iglesia hombres y mujeres sabias que puedan dar un consejo para bien a aquel que lo necesita. Gloria al nombre de Jesús. Denles alabanza al Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Es importante entonces que nosotros tengamos en cuenta que Pablo le dijo: si ustedes y nosotros hemos de juzgar al mundo, si ustedes han de juzgar a los ángeles caídos, en fin, ese no es el tema de ahora. Pero sí el tema es de que el Señor a nosotros nos da sabiduría para hacer trabajos para su honra y gloria. Amén. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Así que la iglesia del Señor, en la iglesia, amados hermanos, Dios ha establecido en medio de su iglesia quien pueda hacer un juicio. Créalo. Y si no, ¿para qué el Señor tiene pastores? Pero a través de los pastores el Señor ha puesto para formar a su iglesia. Amén. Por eso dice la Biblia: y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Pero la edificación de la iglesia no solamente es edificación, la enseñanza humana no, porque entonces iríamos a aprender por allá afuera, sino que esta iglesia se caracteriza por algo más importante, que es la presencia del Todopoderoso, es la presencia más gloriosa. Pablo le dijo a Timoteo: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y estableciese anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Pero volvemos otra vez al versículo primero. Para avergonzaros os digo, pues que no hay entre vosotros sabios ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. ¿Será que no? Mire, cuando no se hace juicio, cuando se deja de hacer juicio por falta de sabiduría, se corre el riesgo de Dan. ¿Cuál fue lo otro que le dijo Jacob? ¿Cuál fue lo que le dijo? Dan será ¿qué? Serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Cuando alguno no tiene la capacidad y la sabiduría de Dios, entonces no se la dé de juez ni de consejero. Porque cuando la persona no sabe discernir y da un consejo para mal, entonces está haciendo caer al que está queriendo andar bien. Amén. Por eso este trabajo lo hace cuando una persona tiene la sabiduría de Dios. Cuando una persona se encuentra bien delante de Dios, puede sentarse con alguien y darle un consejo para bien. Mire, el pastor no le va a decir nada si usted aconseja para bien, sino más bien, yo creo, al menos de mi parte, yo creo que todos nosotros como pastores vamos a decir siempre: qué bueno, hermano, que tenga un ayudante yo que sirva de consejero para bien. Qué bendición que se levanten quienes puedan hacer este trabajo. Pero cuando alguien no tiene el conocimiento, cuando alguien no tiene la sabiduría, cuando alguien piensa que la sabiduría humana la debe colocar para poder dar un consejo espiritual a alguien, está equivocado. Hijitos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, dijo el apóstol Santiago.
No os hagáis maestros muchos de vosotros, porque sabéis que recibiréis mayor condenación. Cuando la persona no está en capacidad y quiere hacer a su manera, no es de esa manera. La persona tiene que andar en integridad con Dios. Amén. Y andando en integridad con Dios, entonces las cosas cambian. Pero cuando la persona quiere hacer lo que dice en el libro de San Mateo, dice San Mateo 7, no lo puse ahí por si de pronto, pero dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. A esto ustedes se quedaron callados al inicio, porque ustedes y dijeron: no, yo no, porque no sea juzgado. Claro, ahí sí no se meta usted. No, señor. ¿Por qué? Porque dice la palabra: porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os seréis medidos. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano, dice la palabra del Señor. En otras palabras, para yo poder hacer un juicio, tengo que estar bien delante de Dios. Para yo poder hacer un juicio para bien en la iglesia, o de dar un consejo para bien, tengo que andar en integridad. Porque si yo no ando en integridad, otro me va a decir: pero mira, yo conozco tu problema. Y ese es el miedo de muchos, que le vayan a decir: conozco tu problema. Una cosa es que le digan lo que usted fue antes de ser cristiano. Eso quedó atrás, sepultado. Eso pueden decir lo que quieran, porque eso quedó sepultado. Pero otra cosa muy distinta es que digan de mí: cuando yo, estando en el camino del Señor, no he hecho las cosas bien. Ahí sí que me avergonzaría, ¿verdad? Ahí sí nos avergonzaría. Pero cuando usted está bien y estamos bien delante del Señor, use lo que Dios le ha dado. ¿Acaso solamente para ir a predicar allá afuera? ¿Acaso solamente es para venir a dirigir un culto aquí? No, Señor. El Señor nos ha dado sabiduría para ponerlo al servicio de los demás. ¿Cuántas veces llegan personas nuevas a la iglesia? ¿Cuántas veces llegan personas nuevas a la iglesia? Personas que están empezando y tienen problemas. Y hay hermanos que se sientan y le dicen: ve, hermana, la Biblia dice esto y esto. Las consecuencias del que no obedece le pasa esto y esto. ¿Cuántas veces lo ha hecho? Yo creo que sí lo ha hecho, ¿verdad? Ahí usted está haciendo un juicio. ¿Sabe por qué? Porque le dice: si usted hace esto y obedece, tendrá esto. Y si usted no lo hace y desobedece, viene esto. Entonces usted está poniéndole, pero lo está haciendo para bien, para la edificación. Amén. Así que el versículo que dije, lo termino aquí, dice, léalo por favor. ¿Hay entre vosotros alguno que pueda decir: yo sí puedo, estoy dispuesto, y la conciencia me da para hacerlo? ¿Habrá alguno? Pues la Biblia dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Por eso la Biblia dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende la luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que estén en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si estamos en luz, vivimos en luz y debemos ser ejemplo para todo. El Señor nos ha dado a nosotros la autoridad, y la autoridad viene delegada del cielo. Esto viene con la sabiduría que el Señor nos da.
Amén. ¿Sabe que muchas veces, termino con esto, muchas veces dentro de la iglesia hay los hermanos que puede ser que están pidiendo fiado y no pagan? Y muchas veces le dicen al hermano: hermano, tranquilo, no me pagues, tranquilo, eso queda ya, no hay ningún problema, eso no es de tranquilo, porque está siendo cómplice de un pecado. Quiere decir que no tiene la capacidad para decirle: si no paga, estás pecando y por lo tanto te pierdes de las bendiciones de Dios. Claro, muchas veces pasan situaciones así. Muchas veces hay personas que dentro de la iglesia puede ser no son convertidos todavía y andan en mentiras. Y hay alguien que sabe el problema, que anda en mentiras, que anda en cosas negativas. Hay veces dice: me voy a hacer tal cosa, y resulta que no hace eso, hace otra cosa. Y la esposa sabe todo, o el esposo sabe todo, o los hijos saben todo, y muchas veces hasta servidores, y tapan el pecado y lo encubren. Eso quiere decir que si usted no se para a decirle la verdad, lo está llevando al fracaso, y usted también con él. Créalo, iglesia, que esto es grande lo que el Señor nos ha dado, de poder pararnos y poder decir: alto, estamos en capacidad para decirle al que está mal lo que está malo. Amén. Pero si callamos y nos quedamos callados, entonces somos parte de ese problema. Pero yo quiero que se coloque en pie. ¿Sabe que usted y yo hemos sido llamados para ser sabios y para poder dar un veredicto y un consejo a alguien? Sí. Pero ¿sabe cuándo alguien se vuelve en aquella serpiente que hace caer al jinete, el caballo, hacia atrás? ¿Sabe cuándo? Cuando de pronto se la da de maestro y no da un consejo, o cuando de pronto no tiene buen testimonio y quiere hablar, cuando de pronto su ejemplo no es exacto, cuando de pronto hace las cosas que no están bien y quiere ponerse para dar un consejo. Quiero decirte que es peligroso. Ahí es donde Dan se convirtió en lo negativo, porque Dan se apartó de la realidad, porque Dan se fue a tierra de Laes, porque Dan hizo lugar en lugar de idolatría. Cuando de pronto nos inclinamos por la amistad o por el parentesco familiar, y nos inclinamos hacia allá y nos hacemos a favor de la persona que está mal o que necesita un consejo, y nos quedamos callados y no hablamos y no decimos nada, entonces se está convirtiendo en un problema. El Dan tenía la bendición de ser el juez, el que juzga. La iglesia del Señor nos da sabiduría al Señor para hacer decisiones y veredictos que sean de provecho para la iglesia. Pero cuando alguien de pronto lo usa para mal, y muchas veces puede decir: no, es que yo tengo tantos años en la iglesia y yo te voy a dar un consejo. Tranquilo, sigue así, no te preocupes, que estás bien. Déjeme decirte que el primero que está mal es el que está dando un consejo malo. No está apto para poder hacerlo. Pero qué bueno es decirle al Señor: Señor, dame sabiduría. ¿Alguno tiene falta de sabiduría? Dijo Santiago. ¿Alguno tiene falta de sabiduría? Pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. ¿Será que se necesitan cada día más sabios que puedan hacer una decisión cuando toque con autoridad, que puedan decir: yo tengo mi conciencia tranquila? Se necesitan más. ¿Será que hay que irlos a buscar afuera? ¿Será que hay que irlos a traer? Claro que otros van a llegar, pero aquí había un número muy grande, muy grande. Un número muy grande. Tal vez no sepas nada, mi hermana o mi hermano, tal vez no sabes ni leer la Biblia. Pero cuando el Señor te da sabiduría, podrás dar un consejo para bien, que podrá levantar al caído y fortalecer al débil. Tal vez no seas muy preparado, no tengas mucho conocimiento, pero lo importante es que tengas la sabiduría de lo alto,
Santiago dijo, porque la sabiduría que desciende de lo alto es primeramente pacífica, benigna, llena de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Pero qué bueno es decirle, Señor, dame más sabio. Señor, dame más sabiduría. Yo necesito más de ti para poder, Señor, cuando me toque hacer un juicio entre el bien y el mal y vea a un hermano que está mal, sentarlo y poder decirle esto no está bien, y de esa manera que hacemos que la iglesia del Señor crezca. Porque no solamente podríamos decir todo eso le compete al pastor, pero si hay un sabio y entendido en la iglesia, una mujer sabia y entendida que pueda unirse para dar un buen consejo y ayudar al que necesita, qué bueno es que se levanten cada día más.